Nos aguarda la conexión en vivo en este programa tan especial, tan a flor de piel, con Pablo Villarrubia en mitad de la selva, en un lugar de África. Sucesos extraordinarios, absolutamente tenebrosos, espeluznantes, hay que decirlo. Protagonista un colegio entero, sigue ocurriendo, hay muertes. Ahí está nuestro compañero Pablo. Vamos con mensajes. Nos decían: hola milenarios, soy Andrés González de Alhama de Murcia. Ese es el que hemos leído antes, el que nos decía lo del profesor que había ya pronosticado que iba a haber un gran terremoto. Sonia nos decía que está en el aeropuerto de Barajas, que escuchando el programa hasta que salga mi vuelo, y el suelo y las paredes han temblado 3 veces en lo que llevo aquí. ¿Pero en Barajas? En Barajas, en el aeropuerto de Barajas. Manuel nos decía: es verdad que muchos científicos piensan que el cometa Elenin realmente es una enana marrón y su influencia es bastante mayor de la que creemos. José González Cañabate: solo comentaros que Vera y Lorca no solo son pueblos que están cercanos geográficamente, los dos pueblos están hermanados desde 1988. Este mensaje lo ponemos entre comillas porque no son cifras oficiales. Víctor nos decía que hay 10 desaparecidos en Lorca, que no se ha hablado para nada de ellos. Una amiga que trabaja en la Cruz Roja me ha confesado que nos está contando todo lo que está pasando allí. Están peor de lo que nos enseñan. Ya digo que este mensaje entre comillas porque no son datos oficiales. Un amigo que también nos escribía desde Lorca nos dice: la noche antes del terremoto iba por mi pasillo, eran las 5 de la mañana y yo había terminado de estudiar otra noche normal y corriente, como las muchas que se viven en estas épocas. Lo realmente raro y que me ha hecho pensar mucho estos días es que mientras salía del baño y me disponía a acostarme, oí exactamente 3 campanadas. No hay fiestas ni nada religioso que haga que a esas horas suenen campanadas en Murcia, capital. Yo vivo al lado de una iglesia, vamos, que me sé los calendarios. La primera campanada pensé que pudiera ser una máquina de la limpieza y me quedé muy extrañado, porque no hay campanadas a esas horas, pero la segunda y la tercera me dejaron muy raro. Esto lo comenté con mi madre y ella no había oído nada, ni la gente a la que pregunté. Es más, me han tomado por alucinado. El caso es que al día siguiente yo estaba estudiando en un pueblo cercano a Murcia y noté el terremoto a las 6:30 aproximadamente. Duró unos 30 segundos. A partir de ahí no he parado de relacionar esas campanadas que oí con lo que pasó. Dice que además se acordó de las campanadas del lago de Sanabria. Pedro Jorge nos dice: hola, me gustaría decir que el día del terremoto de Lorca en mi pueblo, Caudete, en Albacete, sentí durante al menos una hora un mareo repentino, que la verdad es que no lo relacioné con el terremoto, pero al día siguiente, comentándolo con unos amigos, al parecer algunos de ellos también habían sentido el mismo mareo. ¿Es posible que no se haya perdido todo ese instinto animal? Vamos a cambiar de tercio absolutamente. Nos marchamos muy lejos. Si las conexiones, si el imbricado sistema de madejas, cables y posibilidades lo permite, viajamos no a un lugar, sino al epicentro de la muerte por brujería, a lo más oscuro quizá del ser humano, a poderes que no sirven para hacer profecías, sino quizá para conectar con lo ancestral. Lanzo la pregunta: ¿alguien sabe dónde está la República Democrática de São Tomé y Príncipe? Se independizó de Portugal un 12 de julio de 1975, 193.413 habitantes. Un lugar poco conocido en uno de los esquinazos de África. Se está convirtiendo en epicentro de una auténtica película de pesadilla. Dábamos algunos datos hace unas semanas, con la muerte de un brujo que enloquecido subía, después de hacer unos ritos, a una torre de alta tensión y que luego caía carbonizado delante de los niños. Niños que hablaban con otra voz, niños que se convertían repentinamente en titanes. Y la visión, como suena, declarada por muchos testigos, de una especie de decapitado, un hombre sin cabeza. Conexión a miles de kilómetros, en algún lugar, muy cerca de ese colegio. Pablo Villarrubia Bauso, compañero, 3:14 aquí en España. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo y amigos que estáis ahí. Y nosotros aquí en un punto perdido del Golfo de Guinea, en esa región mágica donde se cruza la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Bueno, esto es la magia, ¿no, chicos? Pablo, nuestro querido Pablito, está allí siguiendo, sé que con esfuerzo, con sufrimiento, abriéndose paso en la selva no solo vegetal, sino de los silencios, para llegar al epicentro de una historia absolutamente increíble. Pablo, ¿has estado en ese colegio? ¿Has visto el lugar de los hechos? ¿Cómo es? Iker, estoy impresionado porque hace unas pocas horas que estuve con estas personas, estuve con los niños, estuve con los profesores, con el director de la escuela Guadalupe, donde todo sucedió.
y la verdad es que la magnitud de los hechos sobrepasa lo que uno puede imaginar. La cantidad de niños, un colegio de más de 800 niños, donde el 10% estuvieron como poseídos por una extraña entidad, y poder hablar con ellos cara a cara, hablar, como digo, con los profesores, con los testigos del ritual del brujo, del pobre Jaime, que dejó una viuda y dejó 4 niños, 4 bocas por alimentar, te digo, a mí me emocionó mucho, mucho, y especialmente cuando hablé con esta mujer, con la viuda de este pobre hombre que realizaba los rituales. Ahora vamos a conocer más, Pablo. Gracias por el esfuerzo, compañero. ¿Es la misma hora allí en São Tomé o no? Tenemos 2 horas menos aquí, que es muy tarde para los horarios de este país, ¿no? Oye, ¿cómo es el lugar? Para llegar al colegio mismo, me cuentas que había que pasar casi una selva impenetrable. Sin duda, hay una carretera bordeada por una selva que nuestros queridos amigos también, Ignacio Barreto y Guillermo, se quedaron sorprendidos. Nunca habían visto una selva tan tupida, tan verdosa, tan bonita, eso sí hay que decirlo, ¿no? Pero una selva, y llegamos a este camino, está a 15 kilómetros de la capital de la isla de São Tomé, un lugar paradisíaco que fue colonia portuguesa, que hablan portugués y 3 idiomas más, que son el crioulo, una especie de mezcla entre el portugués y africano. Y llegamos a esta escuela que está, en medio de la selva, un lugar muy, muy bonito, eso sí, durante el día, rodeado posiblemente de animales, hay papagayos. Estamos describiendo un panorama realmente tropical, ecuatorial, con todos sus colores, ¿no? Una explosión de colores. Y está ese colegio, y la primera cosa que me llamó la atención cuando llegamos, nos encontramos toda la fachada larga de este colegio, repleta de pinturas frescas, dibujos estilo knife, representando varias escenas de África, por ejemplo, e incluso con frases muy positivas. Y eso me llamó la atención, y ahora os contaré más adelante por qué estaban esos dibujos, esas pinturas hechas a tan solo 8 días por los niños del colegio. Es un colegio que podemos visualizar casi como cualquier colegio español, solo que en mitad de una selva, en este pequeño lugar, en este pequeño reducto, donde todo es normal, Pablo, hasta un día. Hasta hace algunos meses, el año pasado, cuando de pronto los profesores estaban dando sus clases normalmente, y estos niños que estaban ahí asistiendo, pues se desplomaban, algunos de ellos se transformaban de una manera muy violenta, e incluso hablaba con uno de los representantes, el presidente de la asociación de alumnos, un joven muy inteligente, Dani Alberto. Después escucharemos un corte. Dani Alberto Braganza, este niño de 14 años, muy listo, que me contaba cómo sucedían aquellos fenómenos, cómo él veía compañeros de él, amiguitos de él, que estaban sentados a su lado, se caían con los ojos en blanco y hablando, y de pronto hablando idiomas de la antigua colonia portuguesa, también de Angola, y idiomas que no entendían, que esos niños no comprendían. Y al mismo tiempo que otros, más enloquecidos, vamos a decir así, pues prorrumpían contra las puertas, se arrojaban dando cabezazos contra las puertas y contra las ventanas, incluso arrancándolas o rompiéndolas. Vamos a escuchar directamente, Pablo, si te parece, vamos a escuchar directamente a Dani Alberto, que yo creo que expresa perfectamente lo que está ocurriendo en un colegio de niños muy jóvenes, en mitad de un lugar más o menos paradisiaco, y como si fuese, repito, una película del exorcista de horror, algo pasa. ¿Y quién es el culpable? ¿Qué está ocurriendo? Escuchamos. Sé, por ejemplo, que la niña intentaba escarbar en el suelo para sacar algo, y no la dejábamos. Se ponía rabiosa, y levantaba los pupitres, 2 pupitres, uno en cada mano, y los arrojaba lejos. Y más detalles, más descripciones del mismo testigo, para que nos hagamos una idea de ese terror que poco a poco iba adueñándose de las aulas. Ella se levantaba del suelo y daba cabezadas en la puerta del aula, puñetazos, derribó la puerta. Había un grupo de alumnos que frecuentemente tenían este comportamiento. Parecía que se contagiaba, pasaba de uno a otro. O sea, es una especie de contagio psíquico, Pablo, poco a poco, pero se sospecha a día de hoy. ¿Qué empieza a motivar esto?
Ese es el misterio que además, hablando con el director del colegio, José Gué, nos contaba que realmente para ellos era totalmente inexplicable. Son personas, incluso el director es una persona muy inteligente, muy lógica, pero él mismo se preguntaba qué demonios estaba ocurriendo allí en aquel colegio, era su gran duda. Él conocía la historia de los espíritus, porque toda la gente habla allí de espíritus buenos y malos, demoníacos o no, y él creía que algo realmente sobrenatural estaba pasando en ese colegio hasta hace poco tiempo. Toda la escena empieza a complicarse cuando llega una especie de hechicero, de brujo. Tú has conocido la historia, has llegado a comprobar que esto es verdad, que es lo increíble. En ese patio parece que hay una torreta eléctrica y en ese patio se descubre algo, Pablo. Sí, se encuentran, bueno, el mismo hechicero, el brujo, aquí llaman curandero, también curandeiro, que descubrimos el nombre finalmente porque no sabíamos que era Jaime de la Cruz Pires, un joven de 23 para 24 años que va a cumplir, no había cumplido. Pues este chico empieza a escarbar y encuentra un extraño objeto, bueno, que al principio, después identifican inmediatamente como siendo una calavera humana, ¿no? Una cabeza humana enterrada en el mismo patio del colegio. ¿Qué hacía esa calavera ahí? ¿Alguien ha dado alguna explicación para este detalle que al parecer el brujo encuentra como epicentro de fenómenos? ¿Se sabe algo? ¿Era algún tipo de muerte ocurrido en ese colegio? ¿Era algún tipo de rito practicado antes por los niños? No se sabe exactamente, porque existe el ritual de Jambi, que de ahora hablaremos, ¿no? del cual fue protagonista Jaime, el curandeiro Jaime, y que supuestamente se creía que sí, que este objeto era el que desencadenaba, ¿no? Esta calavera era la que desencadenaba aquellos fenómenos, ¿no? Que producían trances colectivos entre los niños. Como digo, muchas veces hay un detalle importante, que entraban en trance 20 niños, o entre 15 y 20 niños al mismo tiempo en aulas distintas. A lo mejor en una aula 5 alumnos, en otras 6 o otras 7, pero 20 al mismo tiempo y en lugares distintos, en aulas distintas. Eso me llamó poderosamente la atención, porque claro, no estaban comunicados entre sí estos niños que estaban en aulas distintas. ¿Y podíamos hacer, Pablo, alguna, en titulares casi, qué fenómenos sufrían al mismo tiempo esos niños, para tenerlo muy claro? Porque eso de simultaneidad en los fenómenos, de inmediato nos han venido a la mente las niñas de Garabandal, aunque en otro contexto evidentemente, que en diferentes casas del pueblo, influidos por un ambiente mariano, místico, religioso, salían como hipnotizadas a la misma ruta, sin reloj y al mismo tiempo estando cada uno en su habitación. En este caso, todo con tintes mucho más oscuros y de ritual. ¿Qué les pasaba a los niños en el cuerpo? ¿Qué han podido comprobar los profesores? Lo que notaban principalmente era el trance, como ellos decían, la posesión, en que los niños perdían totalmente conocimiento de esta realidad. Estos niños ponían los ojos en blanco, cambiaban de voz, alteraciones, bueno, como se transformaban en verdaderos titanes, como comentaste antes, ¿no? Y que realmente desencadenaba una fuerza que no podían contener, además no podían sujetar. Había una niña de 14 años que 7 policías no pudieron sujetarla. Una fuerza brutal, y que les dejó tirados incluso a los mismos policías cuando acudieron al colegio a ver a esta niña, que era compañera de Danilberto. Con lo cual los síntomas eran básicamente estos. Después, al cabo de un rato, los niños volvían a normalidad, o casi normalidad, pero en ese interín los demás alumnos que estaban alrededor pues estaban asustadísimos. Algunos saltaban por la ventana, intentaban escapar de alguna forma para no continuar presenciando aquella escena tan terrible, tan potente, porque estamos hablando de niños, criaturas que todavía no tienen conciencia de todo lo que está ocurriendo, no tenían conocimiento, como nosotros no tendríamos también un momento, no sabríamos qué hacer. Pues ellos intentaban escapar, ¿no? del aula de alguna forma, aunque fuera por la ventana. Y en esa aula, en esas habitaciones del terror en aquel momento, imagino que con los profesores absolutamente alucinados ocurren cosas. Llega el hechicero, encuentra la calavera, pero nos lo va a contar José Gué, director de la propia escuela.
yo creo que esto es tremendo. Pablo ha llegado al director de la propia escuela y le ha confesado cosas increíbles. El director en persona está contando algo. Luego, Carmen, Santi, si tenéis cualquier cuestión para Pablo, porque yo creo que este es un caso que tiene todos los elementos, yo no sé si de posesión colectiva, de histeria colectiva, pero ¿qué pasa cuando interviene ya como detonador el brujo? Escuchamos al director de la propia escuela de este lugar remoto, Sao Tomé, donde están pasando cosas dignas de una película. Después de los tambores y todo el ritual, el hechicero trajo sus ayudantes y la gente corrió. Vino a mirar. Yo también lo vi, pero si fue magia no lo sé. Pero vi que al excavar él sacó del suelo del patio una calavera, una cabeza humana. Si ya estaba allí o si la pusieron para sacarla más tarde, no lo sé explicar, pero yo presencié esa magia. Lo sacó del suelo. La escena es ponerle vosotros el adjetivo. Un brujo y ayudantes en mitad de un patio de colegio escarba en la arena donde los niños están sufriendo ese tipo de transformaciones y encuentran una calavera. La siguiente escena tiene que ver con una torre de alta tensión que ya de por sí es un objeto bastante imponente. ¿Has podido ver esa torre, Pablo? Y sin duda está ahí pegada justamente al muro donde los niños pintaron esos dibujos que, digamos, que transmitían algo positivo, quizá para contrarrestar, ¿no?, aquel episodio que les fue muy traumático para ellos también. Los niños sufrieron bastante y ahora os contaré un poquito más adelante cómo los profesores intentaron paliar ese problema, que me pareció una solución extraordinaria y única posiblemente en la historia de la educación del planeta. Ahora lo comentaremos. Bueno, en esa torreta, mientras tanto, en esta secuencia de hechos ocurre algo con ese brujo, algo que supera cualquier imaginación. Él estaba poseído por un espíritu que probablemente le obligó a subir al poste. Él logró treparlo sin ayuda, dotado de una extraña energía. Cuando subió, tuvo el cuidado de no acercarse al campo eléctrico de alta tensión y subió hasta lo más alto. Bailó allí arriba, fumó un puro y poco antes de bajar se acercó un poco al cable de alta tensión y en ese momento se desplomó, estrellándose en el suelo totalmente quemado. Recogieron su cuerpo en el centro del patio donde estaban los tambores y notaron que no se movía. Pensaban que el espíritu lo podía reanimar, el espíritu de Jambi, pero pasaron las horas y nada. Se lo llevaron al médico y este confirmó que el hechicero estaba sin vida. Muerte de un brujo intentando paliar lo que está pasando, y tú has seguido la pista, los datos, tenemos ya el nombre, me parece escalofriante. Creo que has llegado hasta la tumba y hasta el legado, hasta la familia de ese brujo que ha quedado rota por esta extraña forma de proceder, este baile y luego la electrocución y calcinación de su cuerpo. Sí, este pobre hombre, este joven en realidad, ¿no?, pues dejó su vida además en ese sitio y fuimos y conseguimos localizar a la viuda, otra joven también de 24 años, Alicia, que vive lógicamente en un lugar muy pobre, en medio de la selva, además en una casa palafítica con estacas, ¿no?, sobre el suelo, suspendida del suelo. Y a mí me sorprendió mucho porque cuando llegamos allí, aparte de la juventud de la chica, que había dejado 2 niños, y ahora vamos a ver, no sé si hay un corte también de José Gué hablando sobre algo que nos reveló, que nos dejó también estupefactos, y por primera vez también descubrimos aquí para el programa esa historia del nacimiento de un niño. Pero bueno, ella, Alice, nos enseñó una especie de sala, una sala secreta, allí en su casa, anexa a la casa, todo hecha de madera, y a mí me llama la atención porque había una puerta con 3 cruces blancas, pintadas de blanco, que era una especie de protección para que no esa casa o ese pequeño templo no fuera atacado por entidades demoníacas. Entonces, claro, mi sorpresa fue cuando Alice abre la puerta, me encuentro con un verdadero altar al estilo de los altares del vudú que yo había visto en República Dominicana y en Haití, en la frontera de Haití,
con muchas botellas repletas de ungüentos, de sustancias, de aguardiente, una figura también omnipresente en medio de Cristo, un Cristo crucificado, y también, lo más interesante, Iker, un pequeño ataúd con un candado puesto. Le pregunté a Alice de qué se trataba aquello y ella enmudeció en ese momento, no me dijo nada. Y aquel era el espacio para curaciones de todos los males supuestamente que puedan existir en ese planeta, y donde el pobre Jaime, ¿no?, también ejercía su profesión, su trabajo, un trabajo más en esta isla. Una extraña coincidencia, en el mismo momento de la muerte del brujo, la contaba José Güé, el director de esta escuela para muchos en el país de los poseídos. El hechicero que vino a hacer el jambí tenía una mujer embarazada que estaba ingresada en un hospital cerca de donde yo vivo. Lo curioso es que en el mismo momento en que el hechicero estaba poseído por el espíritu y moría, también nacía en el hospital su hijo. 3:31, conexión entre el estudio central de la cadena SER, esto es Milenio 3, y la República Democrática de Sao Tomé y Príncipe. En algún punto cerca de ese colegio, en directo, nuestro compañero Pablo Villarrubia. Noel Calero, que es muy hábil, pone la música de la profecía, porque nada se parece más a esta historia. El brujo cae calcinado después del rito del jambí y en el mismo instante su hijo ve la luz. Pocas historias con tantos códigos de magia que os viene a la cabeza, porque yo estoy absolutamente desbordado de acontecimientos. Pues extraños rituales como el que nos contaban, y también extraños comportamientos como si fuera de personas que están endemoniadas. Eso del baile encima de... Pablo, yo no sé si la mayoría de niños y niñas afectadas son niños o son niñas. Hay niños y niñas, pero parece que hay una gran mayoría de niñas, Carmen, en este caso. Como siempre ocurre. Y una cosita, Pablo, ahora mismo, ¿cómo está el incidente? ¿Se ha dado por zanjado? ¿Hay miedo? ¿Se teme que se repita? Mira, buena pregunta, Santi, porque hemos visto también, gracias a esta primera visita a la escuela, que los niños están ahora siendo sometidos a una especie de un tratamiento, una terapia única, como dije antes, me parece en todo el planeta, curiosamente desarrollada por un pequeño grupo de profesores que tuvimos la oportunidad de entrevistar, entre ellos también el profesor Benicio Trindade, un profesor de inglés, un joven profesor de inglés, que él desarrolló una especie de terapia ocupacional para estos niños. Ahora mismo, nosotros cuando llegamos, estaban precisamente las niñas preparando una serie de trajes para las festividades del día 25 de este mes, que es el Día de África. Y entonces se veían las niñas muy entusiasmadas, muy involucradas en su trabajo, y este profesor orientándolas. Y él me dijo que no usó ningún método especial, simplemente pensó en aquel problema. Él cree que realmente hay algo extraño, que ocurrió algo extraño hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos días, pero claro, los niños estaban muy sensibilizados por todo aquello. Algunos alterados, algunos se volvieron violentos, otros apáticos, otros que vieron incluso el ritual, sufrieron mucho viendo la muerte del pobre Jaime. Es que estoy pensando, Pablo, permíteme. Y entonces, claro, tenían que hacer algo. Pablo, permíteme, me estoy imaginando en ese ambiente de magia, de creencia en la posesión, que ellos ven en el patio del colegio al brujo que cae calcinado después del extraño baile. Claro, en este caso hay que decir que el remedio fue peor que casi que la enfermedad, ¿no? Claro. Exacto, porque se creó una situación, bueno, los niños gritaban, lloraban, las madres, bueno, la pobre esposa de Jaime, desesperada, ¿no?, recogiendo el cadáver de su marido, sería una escena dantesca, y esto lo contó aquí el director, el profesor José Gué, que estaba allí presente, y me describió la escena, y yo realmente se me ponían los pelos de punta cuando este hombre me hablaba. Entonces, claro, la solución me pareció muy interesante. Empezaron a llevar a estos niños, que aquí para un país, una isla como esta, es algo inusual, porque estamos hablando de un lugar pobre, pero no miserable, pero gente pobre. Entonces les empiezan a llevar a hacer paseos, excursiones por la isla, a jardín botánico, a una playa,
para que estos niños puedan tranquilizarse. Un grupo de psicólogos, además, del mismo Ministerio de Educación, que puso a disposición, estuvo también cuidando de esos niños durante algunos días, pero después la iniciativa constante es de estos profesores que mencionaba, el profesor Benicio y el profesor Felson, por ejemplo, que están a diario con estas criaturas. Hoy incluso este sábado ahora, estaban ahí los niños trabajando, haciendo trabajos de limpieza en una escuela, pintando las pinturas de la fachada, que las terminaron hace 8 días, le hicieron ellos, me explicaron ellos con mucho gusto cómo lo hicieron, estaban muy, digamos, animados por aquello, se sentían que estaban saliendo de aquella nube oscura en que habían vivido durante varios meses. Así me decía uno de los niños, meses, ¿no? Que se sentían como si estuvieran varios meses de terror en ese colegio. Pablo, y este es el momento en que estos niños empiezan a ver la luz, Iker. Estamos ahí como equilibristas, ¿no? En este aspecto de la conexión, son muchos miles de kilómetros y vamos, damos gracias a las alturas porque nos ha permitido la tecnología escucharte perfectamente. Sí me gustaría que me contases si tú has sentido de alguna forma la presencia de esa nube negra, el escalofrío que te ha dado pisar esas aulas, estar en ese lugar, que has sentido, ¿no?, dentro de ese territorio donde durante meses ha ocurrido algo que, como vemos, ha ocupado al propio ministerio del país. Creo que no ha pasado nunca, con psicólogos investigando, sí, en algunos casos muy puntuales, pero desde luego creo que en África no ha pasado nunca. Una muerte en mitad del patio del colegio, esto es increíble. Y que nos cuentes, aunque sean titulares, algo de esas apariciones. Parece que varios testigos, Pablo, aparte de lo que tú sientes en ese lugar, cómo te impresiona, hay varios niños que hablan de un personaje sin cabeza. Sí, exactamente. Uno de los niños me hablaba que él pudo ver un hombre muy alto, muy fuerte, de raza negra, sin cabeza, que deambulaba por el patio, se asomaba por las ventanas cuando estaban ellos asistiendo a clases, ¿no? Y claro, cuando este niño, por ejemplo, vio esta entidad o este fantasma, lo que fuera, ¿no?, empezó a gritar desesperado. Entonces, otras personas no lo veían, ¿no? Algunos de los niños sí, parece que no todos tenían esa capacidad de verlo, pero hay ese punto común de que varios vieron a este hombre fuerte, ¿no?, musculoso, sin cabeza, que deambulaba y vigilaba, parecía querer vigilar o acercarse a los niños o decirles algo, aunque no pudiera hablar, lógicamente, pero estaba ahí esa entidad. Qué curioso. Entonces, porque ahora, Pablo, todos hemos pensado en un hombre decapitado, la visión, el arquetipo, lo que sea, y el hallazgo del brujo de una cabeza nada más en mitad del patio. Ahí está. ¿Será que tiene alguna conexión? No sabemos. Y una sorpresa más, Iker, ya que estabais hablando en el programa hoy de temas muy interesantes relacionados a los terremotos, fallas geológicas. Un ingeniero con el que esperamos hablar esta próxima semana aquí en São Tomé, una persona culta, preparada, lanzó una osada teoría hace pocos meses para intentar explicar estos fenómenos. Y según él, la mayor parte de estas manifestaciones coincidían con algunos movimientos de placas tectónicas, de fallas que hay debajo del Océano Atlántico, en esta región del Golfo de Guinea, y que podrían, según él, desprender algún tipo de fuerza telúrica que afectaría la mente de algunos de estos niños. Curioso, ¿no?, por todo lo que habéis hablado, y que este hombre, este ingeniero aquí de la isla, haya intentado relacionar estos fenómenos con la geología. Interesantísimo, no solo curioso. Pablo, te mandamos un fortísimo abrazo, una crónica pura de periodismo de raza desde el lugar de los hechos, en plena noche, junto al colegio de São Tomé o Príncipe. Desde luego es la obligación de este programa. Hay que dar las gracias a Xavier Muñoz, que nos dio la información, que nos dio los datos, que nos permitió, como tantas veces una pista, viajar hasta el epicentro de un misterio. Esta noche es de muchos viajes, de muchas sensaciones. Pablo todavía permanecerá ahí unos días, grabando, en la noche, entrevistando. Sentimos envidia, pero también sentimos cierto sobrecogimiento, porque el caso es adentrarse en lo más oscuro de una palabra, Jambí, brujería. Estamos en el siglo XXI, pero esto convive con nosotros, aunque no queramos creerlo. Pablo Villarrubia, y a todo el equipo, feliz trabajo. Gracias por todo. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias también, amigo, y también al pueblo aquí de São Tomé, unas personas maravillosas, así como el amigo Xavier Muñoz de la asociación CAUE, una importante ONG que está haciendo una labor muy bonita en esta isla. Estamos especialmente viajeros. La escena del hombre decapitado y que se encuentra la calavera, es que más no se puede pedir. Y ese ritual de Jambi que es para amortiguar o calmar un poco a los espíritus de los antepasados que parece que se están revolviendo. Es para eso, para lo que se hace. El Jambi es una especie ritual, como de escudo. Exactamente, es tanto como para curar enfermedades, es magia blanca, magia buena, que tiene cierta parte de misticismo y en la que se intenta calmar a esas almas en pena que no han podido traspasar al otro lado. Vamos a hacer una cosa. A mí me recordaba algunas películas de pura brujería ancestral africana, ¿eh? Es que ya lo hemos dicho hoy precisamente, pero jolín, ¿cuántos argumentos de novela se dan en un Milenio 3 cada sábado? Y la verdad es que de todo, o sea... No te creas que caen en saco roto, que algunos las cogen al vuelo. Sí. Y la verdad es que de todo esto que nos ha contado Pablo, pues evidentemente todo es sorprendente, pero a mí me llama todavía poderosamente la atención que haya lugares de la Tierra donde un joven de 24 o de 25 años, su forma de ganarse la vida sea todavía ser chamán, ser brujo y dedicarse pues a exorcizar males y espíritus ajenos, y que bueno, que sea una profesión incluso reconocida por la comunidad. Sigue siendo curioso. Sin embargo, la tumba ahora, la humilde tumba casi sin nombre de este hombre y la viuda cuyo hijo nace en el instante en que el individuo cae fulminado por el cable de alta tensión. Es una escena increíble. ¿De quién era esa calavera? ¿A quién pertenecía? Y sobre todo, la durísima iconografía de los aparecidos en el África profunda, Por ejemplo, un hombre fornido, raza negra evidentemente, sin cabeza, que se asoma por la ventana. Hace ademán de asomarse, imagino, porque no tiene cráneo, se incorpora. Desde luego es brutal. Ahí estaba Pablo Villarrubia y, bueno, esperaremos, por supuesto, con atención todos sus datos, documentos. Hoy es un poco una vuelta al mundo. En lo cercano, Lorca. En lo más o menos próximo, Italia y las profecías, y ahora África. ¿Queréis que sigamos viajando, Santi, Carmen? Sí. Claro. Bueno, a ver qué nos mira, cuentan ahora. en Colombia está nuestro compañero Javier Sierra. Y en Colombia, y esto es tremendo, hay una cultura de las más desconocidas, antiquísima en América, que algunos los llamaban los vampiros de Colombia. Una especie de hombres con colmillos que algunos ven más próximos a eso, al vampirismo, lo demoníaco, que a la deidad. Nadie sabe a día de hoy quiénes son. Es la cultura de San Agustín. Y yo creo que es corresponsal de lujo, ya os lo dijimos, viajando por América, viendo, tocando estas esculturas. Hay creo que 600 y siguen siendo uno de esos enigmas poco conocidos de la arqueología extraña. En Colombia están pasando cosas. ¿Queréis saber quiénes son estos hombres de piedra con fauces increíbles? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué aparecen en diferentes puntos de una zona concreta del país? ¿Por qué casi ni la arqueología sabe nada de ellos? Es uno de los mitos que además tocaron un poco incluso los míticos, valga la redundancia, Daniken, Colosimo, Robert Charroux. Era demasiado escondido, como lo de São Tomé y Príncipe ahora mismo. Reportero de excepción, Javier Sierra. Es una crónica de casi 4 minutos, con toda la documentación asombrosa, porque de esto creo que en España se ha hablado muy poco. Estos hombres vampiro, hombres felino, de San Agustín. Buenas madrugadas a todos los milenarios desde el Aeropuerto Internacional de El Dorado, en la ciudad de Bogotá. Acabo de terminar mi semana de exploración de los enigmas de este país fascinante, Colombia, donde, por cierto, hay muchísimos oyentes que siguen este programa pese a la distancia del océano. En esta ocasión no he querido quedarme solo en la ciudad de Bogotá para participar en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de la capital, sino que he aprovechado el tiempo para viajar hasta el sur del país, al departamento del Huila, donde desde
tiempo inmemorial aguarda uno de los grandes misterios arqueológicos de América. Me refiero a la cultura de San Agustín, que descubrimos realmente hace poco tiempo, en el siglo XVIII, y que desde entonces no ha dejado de suscitar teorías de todo tipo. En San Agustín hay más de 620 estatuas que pertenecen a algún tipo de cultura de la que no hemos recibido ninguna crónica histórica, no hay ningún tipo de documento escrito que atestigue correctamente a quién pertenecieron, y esas 620 estatuas tienen una característica muy particular. Muchas de ellas presentan colmillos como de felino que los hacen parecer más vampiros que dioses del mundo antiguo. He tenido la ocasión de trabajar en estos días con algunos de los arqueólogos, antropólogos y expertos que han esbozado sus últimas teorías al respecto. Por ejemplo, me entrevistaba con Francisco Romano, que me explicaba cómo el periodo en el que se hicieron estas estatuas más o menos oscila entre el 1100 a.C. y el 200 de nuestra era. En ese periodo formativo donde se construyen las primeras estatuas, parece que también comienza el uso de la hoja de coca, y es lo que algunos piensan que ha dado lugar a todo ese abanico infinito de monstruos que nos vigilan desde las sombras de la selva. Elías Falla, por ejemplo, que es un escritor con el que también me he entrevistado en la ciudad de Neiva, me contaba que muy probablemente estamos asistiendo a una especie de representación de jardín del Edén antiguo, en donde se habla de la hibridación entre los dioses y los hombres, dioses que él, por cierto, está casi tentado a sostener que se trata de algún tipo de civilización extraterrestre. O David Dellenbach, que lleva 30 años, es un norteamericano de Oregón que lleva 30 años viviendo en las selvas y en las estribaciones de San Agustín, y que ha encontrado muchas similitudes dibujando una por una estas estatuas con otras figuras con colmillos de aspecto también agresivo y desconcertante, y vinculadas también al consumo de sustancias psicotrópicas en el mundo antiguo, como son las figuras de Chavín de Huántar en Perú. En fin, el misterio arqueológico en torno a San Agustín es fascinante, y aunque son muchas las notas que llevo en mi cuaderno de campo, quién sabe con qué destino, hay que contar que en Colombia, en esta semana que este milenario ha estado vagando por aquí, he podido también comprobar cómo hay mucha pasión por el misterio, y especialmente por el misterio religioso. Ha sido la Semana de la Virgen de Fátima, y aquí se ha recordado el 20 aniversario de una aparición que yo no conocía y que es bastante interesante. Son las apariciones de la Virgen en Pereira, en el eje cafetero, donde hace ya 20 años Luz Helena Valencia, una muchacha de entonces 16 años, tuvo su primer encuentro con una manifestación de la Virgen en un autobús escolar. Solo ella lo vio. A partir de ahí surgió toda una corriente popular de devoción impresionante que ha hecho que se levante ya un santuario en las montañas cercanas a Pereira, y que se ha saldado con otro tipo de circunstancias muy curiosas. Por ejemplo, apariciones de luces azules que algunos testigos no vinculados a las manifestaciones de la supuesta Virgen han podido ver, o incluso en algún momento en el que la vidente, que después siguió por supuesto encontrándose con la Virgen o con la supuesta Virgen, pues ha habido testigos que han llegado a sentir como electricidad estática en los puntos en los que esta niña, ya una mujer adulta, señalaba que se manifestaba la señora. En fin, historias sin fin en un país que comparte con nosotros la tradición, la pasión y el gusto por el misterio. Un abrazo desde Bogotá, y la semana que viene os saludaré persiguiendo el ángel perdido desde México. Por desgracia, estos viajes, esta aventura de Javier Sierra, que os cuenta en diapositivas una cosa tan desconocida, tiene que truncarse con un acontecimiento que ha sido eclipsado por la desgracia de Lorca, evidentemente, pero que es terrible, terrible. En fin, pocas cosas tan horribles he escuchado en los últimos tiempos. En una zona que conocemos bien, al sur de Tenerife, en Arona, en Los Cristianos, un individuo indigente, que además tenía varios problemas con la justicia pendientes, pero que ahí andaba, ¿no? En fin, así nos va, que había estado en instituciones psiquiátricas y le habían dado de alta, que ya había agredido a personas, entra en un comercio, se encuentra al azar, al parecer, con una súbdita inglesa que vive allí y la decapita, y sale con su cabeza en la mano. Esto inspira muchas cosas, ¿no? De qué mal se están haciendo, precisamente.
las normativas y un sinfín de correcciones que hay que hacer en el sistema, me imagino. No puede ser que por la calle haya gente que tenga este peligro latente. Vamos a conocer la última hora con Begoña Ávila. Nos vamos ahí, al sur de Tenerife. Y Santiago Camacho, que tiene familiares allí, Sí. tiene... has hablado con tu padre ahora mismo, prácticamente. Acabo de hablar con mi padre y me ha contado lo que es la historia con mucho detalle, además, porque los cristianos es grande y es pequeño a la vez, es, a fin de cuentas, un pueblo, y lógicamente pues me ha contado la historia con todo detalle de cómo se desarrollaron los hechos y cómo fue la detención de este Pues individuo. en un minuto, Begoña Ávila, nuestra compañera, nos cuenta qué pasa y nos amplía la información. Santi. Uh-huh. Eran las 10:30 de la mañana cuando un hombre de nacionalidad búlgara habitual indigente de la zona de los cristianos en el municipio tinerfeño de Arona robaba un cuchillo en un bazar e instantes después y sin mediar palabra degollaba a su víctima, una ciudadana británica de 60 años con quien no tenía relación ninguna. Posteriormente se apresuraba a salir del local con la cabeza en la mano. Perseguido por un agente de seguridad privada, tropezaba con este testigo que nos contaba lo que acababa de ver. Cuando he aparcado y ha venido corriendo un señor con algo lleno de sangre en la mano y un segurita, de seguridad privada detrás de él, lo ha tirado al suelo y claro, casi ha dado conmigo delante y lo que llevaba en la mano ha sido una cabeza de una chica. Que a su vez ha sido reducido por el segurita y nada, la ha soltado en el suelo, le ha dado a porrazos, lo ha intentado reducir y ha venido la policía. Los comerciantes de la zona conocían su agresividad, aunque no pensaron que pudiera llegar a tanto. Por su conducta y por su cuestión ya la habíamos nosotros hecho algún tema de tener constancia, hacer constar que este hombre pues podría perturbar la tranquilidad, que no puedes hacer nada. La verdad es que no sé, nos sentimos fatal. Al presunto homicida le constan detenciones anteriores por daños y lesiones. ¿Algo más que añadir, Santi? Pues te cuento. Todo transcurre en un bazar chino, que además conozco, bastante grande. No es la típica tiendecita de chinos de la esquina. Un todo a 100 grande. Efectivamente, un todo a 100, pues de unos centenares de metros la nave donde está colocado. Y allí deambulaba este hombre, era joven, 28, 29 años, y topa con una señora a la que le pide dinero. Ella se niega a darlo y con las mismas se va a la sección de homenaje, coge el cuchillo más grande que ve allí, se abalanza sobre ella y la cose literalmente a puñaladas. Los chinos salen corriendo, despavoridos, gritando, y sin cortarse un pelo, allí mismo en el suelo, con ese mismo machete, le rebana la cabeza y sale con ella a la calle. Se monta un follón tremendo y cerca está el INEM y la Tesorería de la Seguridad Social. De allí sale un guardia jurado que intenta reducirle, le da un porrazo, él se escapa y parece ser que es un viandante el que con el casco de una moto le consigue dar en la cabeza y finalmente le pueden reducir entre varios y detenerle. Esa es la historia que se está contando ahora mismo en Los Cristianos. Se llama Dejan Valentinov, tiene 28 años, es de nacionalidad búlgara, ya había tenido varios problemas, incluso había roto 2 dientes a uno de los propietarios de uno de los locales cercanos porque le pidió la hora, no tenía reloj e inmediatamente le asestó un puñetazo en la boca. Y un tipo así puede andar por la calle, pues tranquilamente. Dicen que no hacía más que repetir: soy el justiciero de Dios y vengo a hacer justicia. Además, al parecer la mujer se había sentido perseguida por él minutos antes de entrar en ese bazar chino, había pedido ayuda en el Servicio Canario de Empleo, donde entró, donde vieron cómo este hombre iba detrás de ella y cerraron las puertas y no la dejaron entrar. Cuando pasaron varios minutos creyendo que ya se habían ido, esa mujer salió, fue cuando llegó hasta recogieron a la mujer, cerraron la puerta y el hombre quedó fuera. Efectivamente. Creyeron que se había ido, estuvo como 10-15 minutos resguardada en ese Servicio Canario de Empleo, en el barrio de los Cristianos, y cuando creyeron que se había ido, esa mujer pues salió a comprar, como decían que era una clienta habitual de ese comercio chino. Entonces entró e inmediatamente él fue detrás, cogió, como ha dicho Santi, el machete y después de darle muchas puñaladas, porque no se contabilizaban, pero tenía muchas puñaladas en el cuerpo, pues la rebanó la cabeza.
Yo ahora, en fin, no voy a decir lo que opino porque ¿para qué? Porque evidentemente estaré de acuerdo con muchísima gente, pero no voy a decirlo. Pero algo desde luego se tiene que estar haciendo mal para que personas que tienen gravísimos problemas mentales, porque nadie en su sano juicio puede hacer esto, esté por la calle tranquilamente. Y si se enfrenta a un niño, ¿qué pasa? Y si el hijo de uno pasa por ahí adelante, ¿qué pasa? ¿Y las autoridades qué hacen? No, ya lo ha hecho con una pobre señora. Claro. Hacía mal a nadie. Pero eso es lo peor, en mi opinión. Que ahora habrá muchas personas, que es increíble, que intentarán clamar porque tenga todo tipo de privilegios o derechos fundamentales en la cárcel. Con el tiempo habrá personas que peleen incluso porque tenga acceso, no sé, a televisión en color en la cárcel, buena comida, que por supuesto no se le haga ningún tipo de daño. En fin. Y uno empieza a pensar que la sociedad está montada con reglas evidentemente lógicas para gente más o menos lógica, pero un tipo que coge un cuchillo y es capaz a una mujer de 60 años sola a cortarle la cabeza, de la mujer te aseguro además, que no va a hablar nadie, ni va a protestar nadie. Además, fíjate... Porque no se puede ser víctima, es lo curioso en este país. Como seas víctima... Había estado ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde en el mes de febrero habían dicho que estaba completamente curado. Claro, hombre. Y le habían dado el alta. Pues habría que ver qué médico ha firmado a este tipo el alta. El delito, ¿sí? Porque luego está la complejidad del mundo y aquí todo el mundo se lava las manos y la mujer se queda... muerta, decapitada, su familia como se queda, y aquí no pasa nada. Aquí lo que no se puede ser es víctima. Luego dicen que la gente no... En fin, no me quiero calentar porque hay tanta hipocresía, la hipocresía de lo políticamente correcto. Ahora, luego si te rebanan la cabeza, pues nada, allá usted. Ya nos preocuparemos de que no pase mal ese hombre en la cárcel. En fin... Y que vamos a repetir una cosa que nos están pidiendo muchos amigos milenarios. Sabemos que a algunos de ellos se les han muerto perritos y estaban intentando coger algunos, adoptar. Vamos a repetir esta sociedad protectora de animales de Lorca, se llama Faunasol. Si quieres doy la web, es faunasol.lorca.es o faunasol@lorca.es si quieren escribir un mail, porque de verdad que les van a hacer un favor. Hay mucha gente ya en las redes sociales que está comentando que quieren adoptar, que quieren ayudar. Pues genial. Y ahí están las vías de contacto. Por lo menos un poquito de alegría después de esta densidad. Y nuestro recuerdo lo hemos hecho con la gente de Lorca, cómo no, con la familia de esta pobre mujer que no tenía más pecado que pasar a esa hora por la calle y encontrarse con este monstruo, ¿no? Así que nuestro recuerdo para ella, para su familia. Qué desgracia que pasen estas cosas en calles iluminadas, en calles normales, no sé. A mí me da esto sí que da miedo y da mucha pena. Lo realmente escalofriante es que en este caso le podía haber pasado absolutamente a cualquiera, incluido a mi padre. Es decir, pues claro, que pasar por allí en ese momento. O que creyera que le había hecho un mal gesto, o que él se lo tomara así. Hay algo muy, ya hablaremos otro día, pero hay algo muy inserto de cuidar o de considerar casi mejor casi al delincuente que a la persona normal. Es algo alucinante, en muchos resortes sociales. Iker, en fin, vamos con ello, ¿no? Cambiamos de tercio porque si no nos ponemos de estos muy libros, trágicos. La voz de los muertos y la raza número 4. El primero es para Alba de Salamanca, que nos decía: siempre pensé que en España estábamos a salvo de las catástrofes naturales, al menos de los terremotos. Ahora veo que no, que la tierra se apiade de nosotros. El segundo es para Jonathan Barral, poco después del terremoto de Japón se produjo uno muy leve en Galicia, en los alrededores de Santiago de Compostela. Pocos minutos antes del terremoto, mi perra se subió a mi cama de mi hermana pequeña y la defendía como si algo le fuera a caer del techo. Nos preocupó bastante porque Zoira no es una perra normal, se trata de un perro guía que está entrenada para no hacer este tipo de cosas y aún así ayudó a su hermana, fíjate. Detectaba algo muy especial. Y Jessie, que nos decía a través de Facebook, hace unos años hubo un terremoto que se notó en Salamanca y mi pájaro minutos antes se volvió completamente loco. ¿No creéis que los humanos hemos perdido el contacto con la madre naturaleza y que podemos empezar a ser prescindibles para ella?